El día comenzó como cualquier otro en la sede de Monteiro Enterprises. Una fila de personas impecablemente vestidas entraba y salía del lobby, cada una más apresurada que la otra. En el piso 27, Eduardo Monteiro, el millonario más famoso del país, miraba la pantalla de su computadora con una expresión de absoluto desdén. Su agenda estaba saturada, su paciencia por los suelos, y lo último que necesitaba eran más problemas. Isabela entró a la oficina puntualmente a las 8:45, 5 minutos antes de lo acordado. Llevaba consigo una pila de carpetas, un bolso más grande que ella misma y una sonrisa torpe que parecía nunca desvanecerse, incluso bajo la mirada gélida de Eduardo. Era joven, con un brillo en los ojos que la hacía parecer siempre fuera de lugar, como una niña perdida en un mundo de adultos serios. «Señor Monteiro», llamó titubeante. «Traje los reportes que pidió». Eduardo levantó la vista por un instante, evaluándola con la misma precisión con la que revisaba contratos multimillonarios. No dijo nada. Simplemente hizo un gesto para que dejara los documentos en el escritorio. Isabela obedeció, pero al intentar acomodar la pila, golpeó accidentalmente la taza de café. El líquido oscuro se derramó por la mesa, amenazando con arruinar una pila de papeles importantes. «¡Ay, no!», exclamó ella, buscando frenéticamente servilletas en su bolso. «Lo siento mucho, es mi primer día y yo...» «Salga, ahora». La voz de Eduardo era fría y cortante. Isabela se quedó congelada en su lugar. Con las manos ocupadas en servilletas empapadas, balbuceó algo incomprensible antes de salir corriendo por la puerta. Eduardo suspiró profundamente. Siempre era igual. Contrataban a personas incompetentes y él terminaba lidiando con las consecuencias. Miró la mesa y notó algo inesperado. En medio del caos, los reportes estaban perfectamente intactos, apilados como si nada hubiera pasado. En el pasillo, Isabela se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento y contener las lágrimas que amenazaban con salir. «¿Qué forma de empezar?», pensó. Pero antes de hundirse en el arrepentimiento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su mejor amiga, Clara. «Recuerda, los ricos también tropiezan. Mantente firme». Respirando profundo, Isabela decidió que no se rendiría tan fácilmente. Regresó a la oficina de Eduardo unas horas después, esta vez con una taza nueva de café y una sonrisa más segura. «Le traje otra taza. Prometo no derramarla esta vez». Colocó el café sobre la mesa con un cuidado exagerado, lo que provocó una mirada escéptica de Eduardo. «Si dedica más tiempo a ser cuidadosa y menos a intentar ser graciosa, tal vez dure aquí más de un día». «¿Entonces hay esperanza?», replicó ella, levantando una ceja. Fue la primera vez que Eduardo pareció sorprendido. No estaba acostumbrado a que le respondieran de esa manera. La tensión que reinaba en la oficina empezó a disiparse cuando Isabela señaló la pluma costosa de Eduardo, que aún tenía la etiqueta de precio pegada. «Bonita pluma. ¿Está pensando en devolverla?». Él miró la pluma y luego a ella, incrédulo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo hacía reír, aunque fuera por dentro. Sin responder, simplemente quitó la etiqueta y volvió al trabajo. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Además, me encantaría saber tu opinión en los comentarios, así que no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte lo que viene. Al final del día, Eduardo recibió una llamada inesperada de un cliente importante. Necesitaban una solución creativa para una campaña, y el plazo era ridículamente corto. Sin muchas opciones, convocó a Isabela a una reunión. Quería ponerla a prueba, ver si la chica con la sonrisa constante y las servilletas en el bolso tenía algo más que torpezas que ofrecer.
Isabela entró a la sala con la confianza de alguien decidido a aprovechar su oportunidad. Escuchó atentamente el problema, tomó notas y, al terminar la explicación, dijo: ¿por qué no convierten el problema en la solución? Si el plazo es corto, muestre que eso es una ventaja. Una empresa tan eficiente que no necesita semanas para entregar algo brillante. Hubo un momento de silencio. Eduardo la miró evaluándola. Por primera vez, no encontró el caos que esperaba. Al día siguiente, la oficina estaba llena de una energía que Eduardo despreciaba, agitación desordenada. Un cliente importante, el mismo de la noche anterior, había decidido visitar personalmente Monteiro Enterprises para discutir la campaña que Isabela, en un destello de creatividad, había sugerido. Para Eduardo era solo otro desafío. Para Isabela era su oportunidad de redimirse completamente del incidente del café. «No arruines todo», dijo Clara por teléfono, mientras Isabela esperaba en el elevador. «Y, por favor, nada de memes esta vez». «Fue un error técnico», respondió Isabela, ajustándose el cabello frente al reflejo metálico del panel. «Además, creo que mi jefe está empezando a encontrarme útil». «Útil, ese es el mayor cumplido que puedes conseguir. Suerte con eso». Isabela rió, aunque su corazón latía con fuerza cuando las puertas del elevador se abrieron. Eduardo ya estaba allí, junto a un hombre con un traje impecable, discutiendo algo con su habitual seriedad. Ni siquiera notó la entrada de Isabela, pero el cliente, un hombre encantador y extrovertido, se giró para saludarla. «Ah, entonces tú debes ser la mente brillante detrás de la idea para la campaña», dijo el cliente, estrechando su mano cálidamente. «Eduardo me contó cómo actuaste rápido». Eduardo dejó de hablar, visiblemente incómodo con el elogio desviado. Isabela sonrió, intentando ocultar su sorpresa. «Me alegra que le haya gustado, señor Vasconcellos. Espero que podamos ajustar los detalles para que todo salga perfecto». Mientras el grupo se dirigía a la sala de juntas, Eduardo lanzó una mirada que claramente decía: «Ten cuidado con lo que dices». Isabela respondió con una pequeña sonrisa de desafío. La presentación comenzó bien, pero no tardó en surgir un tropiezo, literalmente. Mientras intentaba pasarle un gráfico a Eduardo, Isabela tropezó con el cable del proyector, casi tirando el equipo. Eduardo alcanzó a sostenerlo en el último segundo, mientras Isabela, completamente roja, regresaba a su lugar murmurando un «lo siento». Para su sorpresa, Vasconcelos soltó una carcajada. «Me gusta la gente con energía. Traen buena suerte a los proyectos». Eduardo no parecía tan convencido, pero continuó con la presentación como si nada hubiera pasado. Al final, Vasconcelos se levantó y declaró que estaba completamente satisfecho. Antes de salir, le dio una palmada en el hombro a Eduardo y le guiñó un ojo a Isabela. «Mantén a esta cerca. Tiene, ¿cómo dicen? Personalidad». Cuando el cliente se fue, Eduardo permaneció en silencio reorganizando unos papeles sobre la mesa. Isabela aprovechó la pausa para intentar romper el hielo. «Entonces, creo que traje suerte al proyecto, ¿no?». Eduardo suspiró, como si estuviera considerando su respuesta, y finalmente dijo: «Tuviste suerte de que él tuviera buen sentido del humor. No te emociones». Sin embargo, cuando Eduardo pasó junto a ella para salir de la sala, Isabela notó algo que no esperaba, una pequeña sonrisa en la esquina de su boca. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Más tarde, al final del día, Isabela estaba organizando su escritorio cuando Clara volvió a llamarle. «¿Y qué tal te fue?». «Pues…». Isabela dudó, recordando la mirada de Eduardo. «Fue diferente. Creo que está empezando a verme de una forma menos hostil». «Es solo porque le sirves de algo», bromeó Clara. «Tal vez, pero por alguna razón, siento que no es solo eso».
En ese momento, Eduardo pasó por el pasillo con el saco sobre el hombro y el celular en la mano. Se detuvo en la puerta del área de Isabela y dijo: «No trabajes hasta tarde. Mañana será un día pesado». Y se fue sin esperar respuesta. Isabela se quedó mirando la puerta abierta, algo confundida, pero no pudo evitar sonreír. A la mañana siguiente, Isabela llegó a la oficina decidida a impresionar. Llevaba un pastel que había horneado durante la madrugada, una receta de su abuela, algo que siempre funcionaba para romper el hielo. Su plan era simple: dejar el pastel en la cocina, mencionarlo casualmente a Eduardo y ver si finalmente caía ante el encanto culinario que tantos adoraban. Pero, como era habitual, las cosas no salieron como planeaba. Mientras cruzaba el pasillo equilibrando cuidadosamente la charola, se encontró con Augusto, el jefe del área legal, un hombre siempre apresurado y totalmente indiferente a los obstáculos humanos. Chocó con Isabela, haciendo que el pastel volara directamente al suelo. El impacto fue digno de una escena de película, con pedazos de masa y betún esparcidos por todas partes. «¡No puede ser!», exclamó, agachándose para intentar salvar lo que quedaba. Augusto se detuvo un momento, evaluó el desastre y se encogió de hombros. «Deberías fijarte por dónde caminas». Antes de que Isabela pudiera responder, Eduardo apareció en el pasillo, atraído por el alboroto. Sus ojos recorrieron el desastre en el suelo antes de posarse en los de Isabela. «¿Alguna razón especial para convertir la oficina en una panadería?», preguntó con un tono que oscilaba entre la irritación y el sarcasmo. Era para el equipo, algo para alegrar el día», respondió ella, visiblemente frustrada. «Pero parece que fue un fracaso». Eduardo suspiró y se agachó, recogiendo un pedazo de betún milagrosamente intacto en una servilleta. Probó un poco, como si estuviera evaluando un platillo en un restaurante gourmet. «El sabor es bueno. Solo necesitas mejorar la logística». Dejó la servilleta en la mesa más cercana y siguió su camino hacia su oficina, dejando a Isabela entre aliviada y desconcertada. Más tarde, cuando Isabela entró en la oficina de Eduardo con los reportes diarios, lo encontró con una taza de café en la mano, aparentemente distraído mientras miraba por la ventana. Había algo diferente en su postura, una relajación inusual. «Sobre el pastel», comenzó él antes de que ella pudiera hablar. «Mi abuela solía hacer algo parecido, cítrico, con un glaseado dulce. Es curioso cómo ciertos sabores traen recuerdos». Isabela, sorprendida, dejó los reportes sobre la mesa y se acercó ligeramente. «Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo algo tan simple puede transportarnos en el tiempo?». Eduardo desvió la mirada de la ventana y la fijó en ella. Por un breve momento, la seriedad habitual dio paso a algo más ligero. «Sí, pero eso no significa que debas usar la oficina como laboratorio de repostería». El comentario, aunque cortante, estaba suavizado por un tono casi juguetón, lo que hizo reír a Isabela. «Voy a anotar eso. Regla número 1. Nada de pasteles en el ambiente corporativo». Antes de que pudiera decir algo más, Clara apareció en la puerta, cargando una pila de documentos. «No quiero interrumpir, pero necesito que firme esto», dijo, mirando de Isabela a Eduardo con una ceja arqueada de manera sugestiva. Isabela captó la indirecta y salió rápidamente, tratando de ignorar la sonrisa maliciosa de Clara. De vuelta en su escritorio, recibió un mensaje en su celular. Era de Clara. «Probó el pastel. Eso es prácticamente un matrimonio en el mundo corporativo». Isabela negó con la cabeza riendo, pero no pudo evitar preguntarse, ¿Eduardo Monteiro realmente estaba bajando la guardia o solo era su imaginación? A la mañana siguiente, Isabela llegó al trabajo cargando 2 bolsas de compras. Una de ellas era para Eduardo.
una orden de croissants artesanales que él había solicitado para una reunión con inversionistas. La otra estaba llena de ingredientes para una receta que Clara la había retado a probar: brownies de chocolate con un toque de sal marina. Su plan era compartirlos con sus colegas, aunque en el fondo quería impresionar, tal vez incluso a Eduardo, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Al entrar en la oficina, Isabela encontró una escena caótica. Eduardo estaba en el centro de la sala de juntas, gesticulando con un teléfono en una mano y señalando una pantalla proyectada con la otra. Todo el equipo parecía tenso, y en el aire había un inconfundible olor a algo quemado. ¿Qué pasó?, preguntó Isabela, tratando de entender el caos. El sistema de ventilación falló y la cocina quedó inutilizable, respondió uno de los asistentes, ajustando algo en su computadora portátil. Y el señor Monteiro necesita café fresco para la reunión que comienza en 20 minutos. Isabela miró las bolsas en sus manos. En ese momento, un plan comenzó a formarse en su mente. «Yo me encargo», anunció. Eduardo interrumpió su llamada y la miró con desconfianza. «¿Tú? ¿Encargarte? Confía en mí esta vez», dijo ella, dirigiéndose a la pequeña cocina junto a la oficina. Dejó la bolsa de los croissants sobre la mesa y comenzó a improvisar. Encontró café en grano escondido en un rincón del armario y utilizó un molinillo que parecía no haber sido usado desde los años 80. Con la rapidez de alguien acostumbrada a improvisar en casa, preparó una jarra de café humeante y organizó los croissants en una bandeja, añadiendo un toque decorativo digno de una revista de cocina. 10 minutos después, Isabela entró triunfante en la sala de juntas con el café y los croissants. Eduardo dejó de hablar por un instante, observando incrédulo la mesa perfectamente arreglada. «Está servido, señor Monteiro», dijo ella, con una sonrisa de satisfacción. Él no respondió de inmediato, pero sus ojos inspeccionaron rápidamente la escena. Finalmente asintió con la cabeza, casi sonriendo. «Tal vez tengas algún valor práctico después de todo». «Gracias, eso es casi un cumplido», respondió ella, guiñando un ojo. Eduardo soltó una ligera risa y volvió su atención a la reunión, pero Isabela notó que tomó un croissant justo cuando comenzó a hablar. Al final del día, Isabela estaba en la cocina limpiando los restos del pequeño caos que había creado. Eduardo apareció en la puerta, con las manos en los bolsillos y un aire ligeramente relajado. «¿Esa bandeja fue idea tuya?», preguntó. «Claro, pensé que a los inversionistas les gustaría un toque humano». Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus próximas palabras. «¿Les gustó? Dijeron que fue acogedor». Isabela sonrió. Era lo más cercano a un gracias que esperaba escuchar de él. «¡Qué bueno que ayudó! ¿Quién sabe? Tal vez en la próxima reunión organice un buffet completo». Eduardo soltó una risa baja, algo raro e inesperado. «Vamos con calma, Isabela. Ya fuiste lo suficientemente audaz por un día». Cuando él se fue, Isabela se quedó inmóvil por un instante, reflexionando. Poco a poco, Eduardo se estaba mostrando menos como una fortaleza de hielo y más humano. Y rey, aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, el hecho de haberle sacado una sonrisa y una risa ya parecía una victoria considerable. La mañana del viernes, la oficina estaba más animada de lo habitual. Eduardo estaba en una llamada importante, mientras Isabela intentaba organizar sus compromisos y al mismo tiempo ignorar al grupo de nuevos pasantes, quienes habían convertido el pasillo en una improvisada arena de competencias de aviones de papel. Cuando Eduardo finalmente salió de su oficina, concentrado en un contrato que sostenía en las manos, Isabela notó demasiado tarde que uno de los aviones iba directo hacia él.
El pequeño objeto golpeó a Eduardo en el hombro, interrumpiendo su concentración y haciendo que toda la oficina se quedara en completo silencio. ¿De quién fue esta brillante idea?, preguntó, sosteniendo el avión con dos dedos como si fuera una evidencia en un caso de crimen. Antes de que alguno de los pasantes pudiera tartamudear una explicación, Isabela intervino. Les dije que usaran su creatividad, pero creo que me pasé un poco, dijo con un tono exageradamente serio. Eduardo la miró por un momento, como si intentara decidir si estaba bromeando o desafiando su paciencia. Luego, para sorpresa de todos, devolvió el avión al pasante más cercano. La próxima vez, hagan algo que al menos pase el control de calidad. Ahora regresen al trabajo. Los pasantes se dispersaron como hormigas, y Eduardo siguió su camino, negando con la cabeza, pero con el más leve indicio de una sonrisa en su rostro. Más tarde, mientras organizaba los archivos para la próxima reunión, Isabela encontró algo inesperado, una foto vieja, doblada por la mitad, en un cajón que estaba ordenando. La imagen mostraba a Eduardo, mucho más joven y visiblemente relajado, en una fiesta con amigos. Llevaba una gorra ridícula que decía «Rey del asador» y sostenía un espeto de carne. Sin pensar, soltó una carcajada. ¿Algo gracioso? La voz de Eduardo sonó detrás de ella, e Isabela casi dejó caer la foto. Nada, dijo rápidamente, pero él ya había notado la imagen en sus manos. Extendió la mano, tomó la foto y la observó por un momento antes de guardarla de nuevo. No sabía que hacías asados, parece humano. Era otra época, no es como si fuera asunto tuyo. Isabela notó un leve cambio en su tono, casi como una sombra de nostalgia. Antes de que pudiera pensar en algo que decir, Eduardo cambió de tema. ¿Están listos los reportes para la reunión? Claro, aquí están. Solo no prometo que no derrame café sobre ellos. Él puso los ojos en blanco, pero había algo casi divertido en su expresión. La reunión transcurrió sin problemas, y al final del día, Eduardo le pidió a Isabela que enviara un documento urgente a otro departamento. Mientras imprimía el archivo, la impresora decidió fallar, lanzando una serie de mensajes de error que Isabela tuvo que descifrar con la ayuda de un tutorial en línea. ¿Ese es el documento urgente?, preguntó Eduardo al verla agachada junto a la máquina. No se preocupe, ya tengo todo bajo control. El tutorial dice que solo hay que presionar el botón 3 veces y rezarle al santo de las impresoras. Él dejó escapar un pesado suspiro, pero mientras ella finalmente lograba imprimir el documento, Eduardo comentó casi de forma casual. ¿Siempre haces chistes cuando estás bajo presión? Siempre. Es la única manera de sobrevivir en un mundo donde las impresoras tienen más actitud que algunas personas. Eduardo negó con la cabeza, tomó el documento y salió, pero no sin antes decir, casi para sí mismo: tal vez tengas razón. El lunes por la mañana, la rutina comenzó con un toque inesperado. Isabela estaba lista para otro día normal. Pero Eduardo convocó a todos a una reunión de última hora en la terraza de la empresa. Era un espacio poco utilizado, generalmente reservado para eventos de alto nivel, pero ahora estaba lleno de sillas improvisadas y una mesa con carpetas organizadas. El cielo estaba despejado, y la brisa matutina llevaba consigo el aroma del café que los empleados habían traído consigo. ¿Qué estará planeando?, susurró Clara por teléfono mientras Isabela subía las escaleras hacia la terraza. No tengo idea. Solo espero que no tenga que ver con ejercicios motivacionales. Cuando todos estuvieron acomodados, Eduardo apareció, sosteniendo una tableta y con esa expresión de seriedad que parecía permanente. Sin embargo, comenzó su discurso de forma inesperada. Sé que mi reputación entre ustedes es, digamos, exigente.
Un murmullo de risas bajas recorrió al grupo. Eduardo lo ignoró. Pero, para el éxito del próximo trimestre, necesitamos ideas innovadoras. Así que hoy quiero escucharlos a todos. Ninguna idea es demasiado pequeña, siempre y cuando sea útil. Isabela parpadeó, sorprendida. Eduardo Monteiro pidiendo ideas a su equipo. Era un cambio radical en el comportamiento de su jefe. Observó mientras sus compañeros compartían sugerencias, algunas buenas, otras claramente improvisadas. Eduardo escuchó todas, tomando notas en su tableta sin expresar demasiado lo que pensaba. Cuando llegó el turno de Isabela, se puso de pie, dudando por un momento antes de hablar. Bueno, si puedo sugerir algo, tal vez sería interesante crear una campaña que muestre a la empresa de una manera más humana, algo que conecte a las personas con historias reales. Esperaba una respuesta seca, pero Eduardo inclinó la cabeza, interesado. ¿Historias reales? Explica. Historias de los propios empleados o de los clientes a quienes hemos impactado. Mostrar que somos más que números y gráficos. Eduardo guardó silencio por un momento y luego hizo una anotación en su tableta. Interesante. Vamos a explorar esa idea. El resto de la reunión continuó con más discusiones, pero Isabela no podía evitar la sensación de que algo estaba cambiando. Eduardo parecía más accesible, más abierto, y no solo con ella, sino con todos. Al final del día, mientras guardaba sus materiales, Eduardo apareció en la puerta de su oficina. Llevaba una carpeta con una pequeña nota adherida en la parte superior. Esta es tu oportunidad para mostrar cómo esas historias reales pueden funcionar. Quiero un borrador de la campaña para el viernes. Ella tomó la carpeta, sorprendida. Espera, ¿yo? Tú tuviste la idea, demuestra de lo que eres capaz. Antes de que pudiera protestar, él ya estaba saliendo, dejándola sola con el montón de notas. Se sentó y abrió la carpeta, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La responsabilidad era grande, pero había algo innegablemente emocionante en saber que Eduardo confiaba en ella para liderar algo tan importante. Esa noche, Isabela se quedó hasta tarde en la oficina, bosquejando conceptos y tratando de alinear las ideas. Mientras tanto, Eduardo, al otro lado del pasillo, seguía en su despacho revisando contratos. En un momento de pausa, miró el reloj y notó que Isabela aún estaba ahí. Sin pensarlo mucho, fue a la cocina y regresó con una taza de té que dejó discretamente en su escritorio antes de volver a su oficina. Cuando Isabela vio la taza, pensó primero que alguien la había dejado por error, pero al notar que era exactamente el té que solía beber, no pudo evitar sonreír. Tal vez él no era tan frío como aparentaba. La semana avanzó más rápido de lo que Isabela esperaba. Entre reuniones y ajustes de último momento en el borrador de la campaña, apenas tuvo tiempo para darse cuenta de que las noches largas en la oficina se estaban convirtiendo en un hábito. Eduardo también parecía más presente de lo usual, cruzando el pasillo hacia su oficina de vez en cuando, siempre con comentarios breves sobre el progreso. El jueves por la noche, Isabela estaba en su escritorio revisando una presentación cuando la energía eléctrica se fue. Las luces parpadearon una vez y luego desaparecieron por completo, dejando el piso en penumbra. Soltó un suspiro y sacó su celular para usarlo como linterna. «Esto es nuevo», murmuró levantándose para investigar. Al llegar al pasillo, se encontró con Eduardo, también usando una linterna improvisada en su celular. La escena lo hacía parecer menos imponente, casi accesible. Él levantó una ceja al verla. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó como si él mismo no fuera el ejemplo perfecto de exceso de trabajo. Estaba ajustando las diapositivas. «¿Y usted?» «Terminando un informe. Parece que estamos atrapados».
Ambos intercambiaron una mirada de resignación antes de que Eduardo señalara hacia el fondo del pasillo. Vamos a la cocina. Tal vez encontremos algo para entretenernos mientras regresa la electricidad. En la pequeña cocina, Eduardo abrió un armario, encontrando un paquete de galletas y una cafetera eléctrica que, obviamente, no funcionaba sin energía. Isabela tomó el paquete y examinó la etiqueta. Galletas aburridas. Nada que un poco de creatividad no pueda arreglar. ¿Creatividad?, preguntó él, con desconfianza. Espera y verás. Isabela encontró un frasco de crema de avellana en un estante y comenzó a improvisar, transformando las galletas en pequeños sándwiches dulces. Cuando le ofreció uno a Eduardo, él dudó, como si comer algo tan sencillo fuera contra sus principios. Pero, finalmente, tomó una y le dio una mordida. Sorprendentemente bueno. ¿Ves? A veces las soluciones simples funcionan mejor. Mientras comían, Isabela decidió aprovechar el raro momento de relajación para explorar el lado más humano de Eduardo. ¿Siempre has trabajado tanto?, preguntó con tono casual. Él guardó silencio por unos segundos antes de responder. Desde que asumí la empresa, sí. No hay mucho margen para los errores en este mundo. Eso explica muchas cosas. Pero, ¿sabías que trabajar demasiado también puede ser un error? Eduardo soltó una leve risa, un sonido que parecía extraño incluso para él. Deberías considerar dar charlas motivacionales. No soy buena frente a un público, pero si necesitas consejos para galletas creativas, soy la persona indicada. Ambos rieron, y por un momento el peso habitual que parecía rodear a Eduardo disminuyó. Cuando volvió la electricidad, él se puso de pie y miró a Isabela, que aún terminaba su improvisado refrigerio. No olvides enviarme la presentación mañana por la mañana. Quiero ver lo que preparaste. Descuida, jefe. Antes de salir, hizo una pausa y se giró hacia ella. Gracias por las galletas. El simple comentario tomó a Isabela por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Eduardo ya había desaparecido por el pasillo. A la mañana siguiente, Eduardo revisaba el borrador de la campaña en su oficina. El trabajo de Isabela era directo, pero creativo, con pequeñas historias e imágenes que realmente humanizaban a la empresa. No dijo nada mientras leía, pero al terminar, cerró el archivo con una leve sonrisa. Tomó el teléfono y llamó a la oficina de Isabela. «Ven a mi oficina, ahora». Cuando ella entró parecía nerviosa, aunque trataba de ocultarlo sosteniendo un bloc de notas como si esperara recibir una lista interminable de correcciones. Eduardo señaló la silla frente a su escritorio. «Está bien, presentaremos esto en la reunión de la próxima semana». Isabela abrió los ojos de par en par, sorprendida. «¿En serio? ¿Sin cambios?» «Bueno, excepto por el título. Es demasiado directo. Algo más atractivo funcionaría mejor. Piensa en una idea antes del final del día». Ella asintió, todavía atónita. «De acuerdo, yo lo pensaré». Cuando salió, Eduardo se quedó mirando la puerta por unos segundos, como si reflexionara sobre algo. Finalmente, volvió al trabajo, pero no sin la sensación de que tal vez la propuesta de Isabela era justo lo que la empresa necesitaba, y él también. El título de la campaña se le ocurrió a Isabela durante el almuerzo, mientras observaba el constante flujo de personas entrando y saliendo de una pequeña cafetería cercana a la oficina. Conectados por la vida, parecía perfecto, algo simple pero lleno de significado, especialmente considerando el enfoque en historias reales. Cuando regresó a la oficina, se apresuró a agregar la idea al documento. La sensación de que todo finalmente encajaba le hizo sonreír mientras escribía. Eduardo pasaba por el pasillo en ese momento y lo notó. ¿Buen humor o finalmente te diste cuenta de que escribiste algo brillante? Ambos.
Es decir, creo que tuve una buena idea para el título. Eduardo hizo un gesto para que continuara, así que Isabela explicó el concepto. Cuando terminó, él asintió lentamente. Funciona. Envía esto al equipo de diseño para que ajusten los materiales. Quiero que esté listo para la reunión del lunes. La validación vino en un tono tan casual que Isabela casi se rió. Era curioso cómo Eduardo siempre parecía evitar los cumplidos directos, incluso cuando claramente estaba de acuerdo con algo. El viernes transcurrió sin grandes sorpresas hasta el final de la jornada laboral, cuando Eduardo apareció en la oficina de Isabela con un sobre en la mano. Parecía menos formal de lo habitual, tal vez incluso un poco incómodo, lo cual solo aumentó la curiosidad de ella. «Aquí tienes tu entrada para el evento benéfico de mañana por la noche», dijo, entregándole el sobre. «¿Evento benéfico? No recuerdo haber recibido una invitación. Porque pedí que añadieran tu nombre a la lista. Será una oportunidad para mostrar la campaña a un público más amplio. Y por supuesto, representas una parte del equipo que trabajó en ella». Isabela miró el sobre y luego a Eduardo, tratando de ocultar su nerviosismo. «De acuerdo. ¿Qué tipo de evento es?» «Cena formal, vestimenta de gala. Espero que tengas algo adecuado». Eduardo no esperó más preguntas y salió, dejando a Isabela sola con la invitación. Ella suspiró y le envió un mensaje a Clara. «Cena de gala mañana. Emergencia de vestuario. ¡Ayúdame!». La noche siguiente, Isabela estaba frente al espejo ajustando el vestido que Clara milagrosamente había encontrado, algo elegante y adecuado en tan poco tiempo. Al llegar al lugar del evento, una mansión con una entrada iluminada por filas de velas, sintió un nudo en el estómago. Eduardo estaba en la entrada, saludando a los invitados. Cuando la vio, sus ojos recorrieron rápidamente su figura y por un instante pareció sorprendido. Pero, como siempre, su rostro pronto adoptó su expresión neutral de costumbre. «Estás presentable», dijo, titubeando antes de completar la frase. «Fingiré que eso fue un cumplido». Él esbozó una ligera sonrisa mientras la conducía hacia adentro. El salón estaba lleno de personas vestidas impecablemente, y Isabela pronto se dio cuenta de que Eduardo era el centro de atención. Él la presentó a varios empresarios importantes, siempre con un tono profesional que ocultaba cualquier signo de incomodidad social. En un momento, durante la cena, ella quedó sola en la mesa mientras Eduardo hablaba con un grupo cercano. Observando el entorno, Isabela notó algo que la hizo sonreír. Un grupo de meseros ajustando discretamente una bandeja caída, tal como ella había improvisado con las galletas. Eduardo regresó poco después y notó su sonrisa. ¿Algo gracioso? Solo pensaba que, incluso aquí, la gente improvisa. Eso es reconfortante. Él la observó por un momento, como si estuviera considerando una respuesta, pero fue interrumpido por uno de los organizadores, quien le pidió que subiera al escenario para presentar la campaña. Eduardo miró a Isabela. «¿Me acompañas?» Ella abrió los ojos con sorpresa. «¿Yo? ¿Por qué?» «Tú ayudaste a crearla. Es justo». Antes de que pudiera rechazar la propuesta, Eduardo tomó su mano y la llevó al escenario. Mientras él daba el discurso de apertura, Isabela se concentró en respirar y mantener la calma. Cuando llegó su turno, Eduardo dio un paso al lado, cediéndole el espacio para presentar el concepto. La voz de Isabela temblaba ligeramente al principio, pero pronto encontró su ritmo, explicando el impacto que esperaban lograr con la campaña. Al terminar, un cálido aplauso llenó el salón, y Eduardo inclinó la cabeza levemente en señal de aprobación. Después del evento, mientras caminaban hacia la salida, Eduardo se volvió hacia ella. «Lo hiciste bien. Creo que puedo dejarte más responsabilidades».
¿Eso fue otro cumplido? Estoy empezando a malacostumbrarme. Él rió suavemente. Tal vez. Cuando llegó el auto de Isabela, Eduardo abrió la puerta para ella, un gesto de amabilidad que la tomó por sorpresa. Buenas noches, Isabela. Buenas noches, Eduardo. De camino a casa, no pudo evitar la sonrisa que se formó en su rostro. Algo estaba cambiando, y sabía que no era solo en la dinámica profesional. El lunes llegó con una energía renovada en Monteiro Enterprises. El evento benéfico había sido un éxito, y la campaña Conectados por la Vida estaba generando un revuelo positivo entre los clientes y los medios. Sin embargo, Isabela no tuvo mucho tiempo para acomodarse en ese momento de gloria. Eduardo convocó una reunión de última hora con el equipo creativo, pidiendo ideas para expandir la campaña. Necesitamos mantener el impulso, algo visual, impactante. Quiero propuestas para el final del día, anunció sin dar espacio a objeciones. Isabela se encontró de vuelta en su escritorio, mirando la pantalla de la computadora mientras garabateaba ideas en su cuaderno. Su mente aún estaba algo distraída por el recuerdo del sábado por la noche. Era la primera vez que Eduardo parecía haber reconocido su valor de forma tan clara, pero sabía que él nunca lo dejaría ver por completo. ¿En qué estás pensando? La voz de Eduardo interrumpió sus pensamientos. Ella levantó la vista y lo vio parado en la puerta de su oficina. Estoy intentando combinar historias visuales con interactividad, tal vez videos cortos para redes sociales, con testimonios reales de los clientes. Él inclinó la cabeza, evaluando la idea. Funciona. Explora eso. Pero quiero algo más que solo redes sociales, algo que también involucre a nuestros socios. Antes de que pudiera responder, él salió, dejándola sola de nuevo con sus ideas. Isabela suspiró, pero pronto comenzó a delinear un plan, su mente trabajando a toda velocidad. Al final del día, Eduardo revisó las propuestas de todo el equipo. Cuando llegó al trabajo de Isabela, se quedó en silencio durante unos minutos, leyendo y releyendo las ideas. Ella esperaba ansiosa, tratando de interpretar su expresión. «Superaste mis expectativas», dijo finalmente, cerrando el archivo y mirándola. «¿Eso fue un cumplido?», bromeó, intentando aliviar la tensión. Él sonrió ligeramente. «Es solo un reconocimiento. Sigue así». Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Con la campaña ganando fuerza, Isabela y Eduardo pasaron más tiempo juntos, ajustando detalles y alineando estrategias. Con cada interacción, ella notaba pequeños cambios en él. Eduardo estaba menos rígido, más dispuesto a escuchar e incluso a compartir pequeños detalles sobre sí mismo. Una tarde, mientras discutían los ajustes finales, Isabela mencionó algo de forma casual. ¿Sabías que el señor Vasconcellos tiene una colección de discos de jazz raros? Lo mencionó en el evento. Eduardo levantó una ceja. No, no lo sabía. ¿Cómo te enteraste de eso? Digamos que soy buena escuchando a las personas. Él se quedó en silencio por un momento, como si reflexionara sobre su respuesta antes de volver al trabajo. Más tarde, cuando Isabela estaba por salir, notó algo curioso en la agenda de Eduardo. Una reunión programada con Vasconcellos para el final de la semana, con la descripción «discos de jazz» en el recordatorio. No pudo evitar sonreír. Al final de esa semana, el éxito de la campaña fue celebrado con un pequeño cóctel en la oficina. Fue algo sencillo, pero Eduardo sorprendió a todos con un discurso de agradecimiento. Destacó el esfuerzo del equipo, pero, para sorpresa de Isabela, la mencionó directamente. También quiero agradecer a Isabela, quien trajo un enfoque innovador y conectó la campaña con la esencia de lo que hacemos. Las miradas del equipo se dirigieron hacia ella, e Isabela sintió como su rostro se sonrojaba.
Eduardo continuó como si no acabara de sorprender a todos. Después del evento, ella se quedó en la sala para organizar algunas cosas. Eduardo apareció poco después, deteniéndose en la puerta. «¿No es tarde para ti?», preguntó. «Estoy terminando algunos pendientes. ¿Y para ti?» «Siempre me quedo tarde». «Tal vez deberías reconsiderarlo. Escuché que trabajar demasiado también puede ser un error. ¿Recuerdas?». Él sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. «Estoy empezando a darme cuenta de eso, y tal vez tú tengas algo que ver». Isabela se detuvo, sorprendida por la declaración. Eduardo dio un paso atrás, pareciendo un poco incómodo por haber dicho más de lo que quería. «Que tengas buena noche, Isabela». «Buenas noches, Eduardo». Cuando él salió, Isabela se quedó mirando la puerta, tratando de entender qué estaba cambiando entre ellos, pero, en el fondo, ya lo sabía. La semana comenzó con una tensión inusual en la oficina. Eduardo estaba más serio de lo habitual, y el teléfono en la sala de Isabela no dejaba de sonar. La campaña Conectados por la Vida había alcanzado un éxito rotundo, pero el exceso de visibilidad trajo consigo un problema inesperado. La competencia. Una empresa rival, conocida por su agresividad en el mercado, estaba lanzando una campaña similar, y los rumores decían que tenían información privilegiada. Isabela se enteró de esto cuando Eduardo irrumpió en su oficina, sosteniendo una tableta con la noticia. «Están copiando nuestra idea. ¿Cómo pasó esto?». Ella miró la pantalla, incrédula. El concepto era alarmantemente parecido, pero con un toque más ostentoso y mayores recursos. «No tengo idea, pero podemos averiguarlo. Tal vez alguien del equipo...». «No tenemos tiempo para tal vez. Necesitamos actuar antes de que se lleven todo el crédito». El tono frío de Eduardo la tomó desprevenida, pero Isabela se recuperó rápidamente. «Vamos a analizar los puntos donde nuestra campaña puede destacar. Si somos más rápidos, podemos mostrar lo que nos hace auténticos». Eduardo asintió, pero parecía perdido en sus pensamientos. Salió sin decir nada más, dejando a Isabela con una sensación de incomodidad. Más tarde, durante una reunión con el equipo, Eduardo estaba más crítico que nunca. Rechazó varias ideas sin rodeos, lo cual comenzó a minar la confianza del grupo. Cuando llegó el turno de Isabela para presentar su propuesta de ajustes, él la interrumpió antes de que pudiera terminar. «Eso es demasiado básico. Necesitamos algo más audaz o estaremos muertos en el mercado». Sus palabras fueron duras, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Isabela mantuvo la compostura, pero algo dentro de ella se rompió. «Con el debido respeto, la audacia sin propósito no es una solución. La fuerza de nuestra campaña es su humanidad, no la ostentación vacía», respondió con firmeza. Eduardo la miró, sorprendido por la respuesta directa. Antes de que pudiera reaccionar, otro miembro del equipo intervino, sugiriendo un receso. Isabela salió de la sala sin mirar atrás, con el corazón acelerado. De vuelta en su escritorio, respiró hondo, tratando de contener su frustración. Era evidente que Eduardo estaba bajo mucha presión, pero su actitud estaba afectando a todos. Mientras reflexionaba, Clara llamó. «Pareces a punto de explotar. ¿Qué pasó?». «Eduardo está siendo más insoportable de lo normal, y ahora tenemos a esta empresa rival prácticamente copiando todo. Tal vez solo tenga miedo de perder todo lo que ha construido». Isabela guardó silencio, considerando las palabras de su amiga. Eduardo tenía mucho en juego, eso era evidente, pero ¿justificaba eso tratar al equipo como si fueran piezas desechables? Al final del día, Eduardo apareció en la oficina de Isabela. Sobre lo que pasó más temprano. «Está bien. Sé que estás bajo presión», dijo, cortándolo antes de que continuara. Él dudó, como si quisiera decir algo más, pero terminó asintiendo y se marchó.
Por primera vez, Isabela notó que, debajo de toda esa rigidez, había alguien luchando por mantenerlo todo bajo control. La tensión en la oficina siguió escalando en los días siguientes. Eduardo parecía más distante que nunca, inmerso en informes y llamadas interminables, mientras Isabela hacía lo posible por mantener al equipo motivado y enfocado en los ajustes de la campaña. La distancia entre ambos era palpable, pero ninguno parecía dispuesto a abordar directamente lo ocurrido en la reunión. El jueves, un correo inesperado circuló entre los empleados. Era un mensaje anónimo que acusaba al equipo de Eduardo de plagiar la campaña de la competencia, insinuando que Conectados por la Vida no era más que una imitación mal hecha. Aunque no contenía pruebas, el correo comenzó a generar rumores, creando un ambiente de desconfianza en la oficina. Isabela fue directamente a la oficina de Eduardo con una copia impresa del correo en la mano. ¿Viste esto? Eduardo levantó la mirada, con el cansancio evidente en su rostro. Sí, es un golpe bajo. Probablemente venga de la competencia para desestabilizarnos. ¿Y cómo vamos a manejarlo?, preguntó Isabela, manteniendo la calma a pesar de la irritación creciente. Lo ignoraremos. Esto no llevará a nada. ¿Ignorarlo? Eduardo, esto está afectando la moral del equipo. Necesitas decir algo, mostrar que confías en ellos. Él guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. No tenemos tiempo para distracciones emocionales. Lo que importa es el trabajo. Isabela sintió un nudo en la garganta. Sus palabras eran tan frías como el ambiente que se había instalado en la oficina. Entonces, tal vez el problema no sea solo el correo, sino cómo manejas a las personas aquí. Si nadie siente tu apoyo, ¿cómo esperas que den lo mejor de sí mismos? Eduardo la miró, sorprendido por su franqueza, pero no respondió. Isabela, frustrada, salió de la oficina antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Esa noche, mientras revisaba los materiales sola, Isabela empezó a cuestionarse si valía la pena seguir. Creía en la campaña y en su potencial, pero el comportamiento de Eduardo estaba drenando toda su energía. Mientras reflexionaba, Clara volvió a llamar. Suenas agotada. Y lo estoy. No sé si puedo seguir lidiando con él. Parece que, para Eduardo, solo somos herramientas. Eso no suena cierto. Puede ser duro, pero claramente valora lo que haces. Tal vez solo no sabe cómo expresarlo. Eso no cambia el hecho de que está saboteando el trabajo de todos con su actitud. Quizás necesitas mostrarle lo que está en juego, de una forma que él pueda entender. Clara siempre tenía consejos, pero esta vez Isabela no estaba segura de que fueran útiles. Eduardo era como una fortaleza. ¿Y quién tiene la energía para derribar murallas todo el tiempo? Al día siguiente, Isabela llegó tarde a la oficina. Eduardo la vio pasar por el pasillo, pero no dijo nada. Por primera vez, ella no intentó llenar el silencio entre ambos. Cuando él entró en la sala de reuniones para otra discusión con el equipo, notó que el ambiente era diferente. Ya no estaba la energía habitual, solo rostros cansados y desmotivados. Comenzó a hablar, pero nadie parecía realmente prestarle atención. Isabela apareció en la puerta, observando por un momento antes de entrar. «Necesito decir algo», lo interrumpió. Eduardo se detuvo, visiblemente contrariado, pero hizo un gesto para que continuara. «Sé que todos aquí están sintiendo la presión, y sé que el correo no ayudó. Pero lo que importa es que el trabajo que estamos haciendo es bueno, es honesto. Y si algo he aprendido aquí es que todos tienen algo que ofrecer, si se les da el espacio para hacerlo». Miró directamente a Eduardo. «No somos máquinas, Eduardo. Si quieres que las cosas funcionen, necesitas recordarlo». El silencio que siguió fue pesado. Eduardo parecía a punto de responder, pero simplemente asintió para que la reunión continuara. Cuando terminó, salió sin decir una palabra,
dejando a Isabela y al equipo preguntándose qué haría a continuación. Eduardo pasó la mañana siguiente en su oficina, inmerso en un silencio denso. Las palabras de Isabela resonaban en su mente, especialmente cuando ella afirmó que veía a las personas como máquinas. Sabía que no era una figura fácil, pero siempre había creído que la exigencia era sinónimo de excelencia. Sin embargo, las expresiones cansadas de su equipo y, sobre todo, la mirada frustrada de Isabela lo hicieron cuestionarse si estaba fallando en encontrar el equilibrio. Esa tarde canceló una reunión y salió a dar un breve paseo. Era raro que Eduardo abandonara la oficina durante el horario laboral, pero necesitaba aire. Terminó en una cafetería cercana, donde se sentó con un espresso y revisó su celular. Su atención fue captada por las notificaciones. Seguían surgiendo comentarios positivos sobre la campaña en las redes sociales, pero también había mensajes de su equipo pidiendo orientación y respuestas que él no había dado. Se dio cuenta de que su necesidad de control absoluto estaba asfixiando la colaboración. Mientras tanto, Isabela permanecía en la oficina tratando de organizar los informes de la última semana. El ambiente parecía menos opresivo sin Eduardo cerca, pero también más vacío, como si faltara algo esencial. No quería admitirlo, pero extrañaba los intercambios rápidos de ideas que tenían en los primeros días de la campaña, antes de que todo se complicara. Clara le envió un mensaje. ¿Sobrevivirás ahí o necesitas un rescate dramático con café y pastel? Isabela rió para sí misma, pero solo respondió con un emoji de suspiro. Más tarde, Eduardo regresó a la oficina con una determinación diferente. Llamó a Isabela a su despacho y, aunque ella no sabía exactamente qué esperar, fue. Al entrar, lo encontró de pie, mirando por la ventana. Se dio la vuelta al escucharla entrar. Sobre lo que ocurrió en la reunión de ayer, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenías razón. He estado presionando al equipo más de lo que debería. Y sé que no he reconocido el trabajo de todos como debería, especialmente el tuyo. Isabela parpadeó, sorprendida. Eduardo rara vez admitía errores, y mucho menos con tanta claridad. Bueno, no esperaba escuchar eso, dijo ella, intentando ocultar el impacto que la sinceridad de él le causaba. No estoy diciendo que sé cómo cambiar todo de un día para otro, pero lo estoy intentando. Parecía genuino, y por primera vez Isabela notó que su esfuerzo por comunicarse mejor era real. Eso es un comienzo, respondió ella con una pequeña sonrisa. Eduardo se relajó, aunque solo ligeramente, y volvió a mirar por la ventana. Necesito que sepas que confío en lo que haces, y que valoro tu dedicación a la campaña. Tal vez no lo demuestro de la mejor manera. Tal vez deberías intentar demostrarlo más, respondió ella, medio en broma, pero con un toque de seriedad. Él la miró con un destello de humor en los ojos. Queda anotado. La conversación fue interrumpida por una llamada que Eduardo tuvo que atender, pero el ambiente era diferente cuando Isabela salió del despacho. Por primera vez, sentía que Eduardo realmente estaba escuchando. Más tarde, mientras revisaba materiales para la campaña, Isabela encontró una nota adherida a uno de los archivos. La letra era inconfundible. Gracias por no rendirte en hacer que esto funcione. Sonrió, sintiendo una mezcla de sorpresa y satisfacción. Tal vez él realmente estaba intentando cambiar. La semana avanzaba con un ritmo más tranquilo, aunque aún cargado de expectativas. Eduardo parecía diferente. Había comenzado a delegar más tareas y, aunque seguía siendo exigente, su actitud era menos rígida. El equipo notaba el cambio, y hasta los rumores del correo anónimo comenzaban a desvanecerse, reemplazados por un renovado enfoque en la campaña. Sin embargo, Isabela no tuvo mucho tiempo para disfrutar de esa calma.
Durante una visita inesperada al departamento de TI, mientras buscaba archivos para la siguiente fase de la campaña, descubrió algo que le heló la sangre. Uno de los empleados, distraído, dejó visible la pantalla de su estación, revelando registros recientes de acceso a la base de datos de la campaña. Entre ellos, un nombre resaltaba: Lara Monteiro. Lara era prima de Eduardo y había trabajado brevemente en Monteiro Enterprises antes de irse para fundar su propia empresa, precisamente la competidora que había lanzado la campaña rival. Isabela no tenía pruebas concretas aún, pero la coincidencia era demasiado evidente. Al regresar a su oficina, intentó concentrarse en los materiales, pero su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había visto. Debería contárselo a Eduardo. ¿Y si ya lo sabía? O peor aún, ¿y si estaba involucrado? Esa duda comenzó a minar su confianza. Más tarde, cuando Eduardo apareció para revisar los últimos ajustes, Isabela se dio cuenta de que no podía ocultar su inquietud. Él lo notó de inmediato. ¿Pasa algo? Hoy estás muy callada. Ella dudó, pero decidió arriesgarse. Vi algo en la base de datos. Un nombre: Lara Monteiro. Eduardo se quedó inmóvil por un momento. Su expresión se volvió tan rígida como una piedra. ¿Dónde exactamente viste eso? En los registros de acceso al material de la campaña. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero pensé que debías saberlo. Él respiró hondo, visiblemente incómodo. Lara tiene un historial de ser poco ética. No debería tener acceso a nada nuestro. Investigaré esto. Isabela asintió, pero su preocupación no disminuyó. Eduardo parecía sincero, pero también perturbado por la información. Algo en su reacción la hizo pensar que había más cosas que no se estaban diciendo. Más tarde, mientras Isabela terminaba de organizar los materiales para la próxima reunión, Clara apareció en su oficina con 2 cafés y su habitual tono directo. «Tienes esa cara de algo salió terriblemente mal». Isabela suspiró mientras aceptaba el café. «Parece que la prima de Eduardo tuvo acceso a nuestros datos. Eso explicaría cómo copiaron la campaña». «¿Y qué dijo tu querido jefe al respecto?» «Va a investigar, pero se veía extraño. No sé si puedo confiar del todo. Tal vez está procesando la información, o tal vez tiene algo que esconder». Isabela puso los ojos en blanco, pero la duda ya estaba presente, latente. Clara tenía el don de dar voz a pensamientos incómodos. Al día siguiente, Eduardo no apareció en la oficina por la mañana. Cuando finalmente llegó, lucía aún más serio de lo habitual. Llamó a Isabela a su despacho. «Descubrí lo que pasó. Lara utilizó credenciales antiguas para acceder a nuestros datos. Lo hizo sin autorización. Y ya tomé las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir». Isabela sintió un alivio, pero también notó que él no parecía completamente tranquilo. «¿Hablaste con ella?» «Sí, y dejé claro que esto no será tolerado. Pero es familia, así que voy a manejarlo de manera discreta». «¿Discreta?» Eduardo saboteó nuestro trabajo. No puedes simplemente barrer esto bajo la alfombra. Él entrecerró los ojos, visiblemente tenso. «No estoy barriendo nada bajo la alfombra. Estoy protegiendo lo que es importante. No todo se puede resolver con confrontaciones directas». Isabela negó con la cabeza, frustrada. «A veces parece que te importa más proteger a tu familia que a tu equipo, el que realmente trabaja para ti». Esas palabras dejaron un silencio pesado. Eduardo parecía a punto de responder, pero Isabela levantó la mano. «Déjalo así, ya entendí». Salió de la oficina antes de que la conversación pudiera continuar. Eduardo se quedó solo, mirando la puerta cerrada, sintiendo que estaba perdiendo algo más importante que su reputación. El ambiente en la oficina se volvió más frío después de la discusión entre Isabela y Eduardo.
Ella mantuvo su distancia, limitando sus interacciones a lo estrictamente profesional, y Eduardo, por su parte, parecía respetar esa barrera. Sin embargo, la tensión era evidente para todos, afectando la moral del equipo. Esa noche, Isabela decidió salir temprano, algo raro en ella. Pasó por una librería cercana, esperando que un poco de distracción ayudara a despejar su mente. Mientras recorría los pasillos, se encontró por casualidad con el señor Vasconcellos, el cliente que había elogiado tanto la campaña. Él parecía sorprendido y contento de verla. «Isabela, qué coincidencia. ¿Cómo va la campaña?» Ella sonrió, intentando mantener un tono ligero. «Va bien, a pesar de algunos contratiempos. ¿Y usted ha disfrutado los discos de jazz?» «Siempre. Son un recordatorio de que necesitamos equilibrio, tanto en el trabajo como en la vida». Isabela rió, pero la frase quedó resonando en su mente. Después de unos minutos de conversación, Vasconcellos la sorprendió con un comentario. «Por cierto, el joven Monteiro parece diferente últimamente. Está más accesible, pero también un poco perdido. ¿Tienes algo que ver con eso?» Ella se sonrojó sin saber cómo responder. «Supongo que está lidiando con muchas cosas al mismo tiempo». Vasconcellos asintió con una sonrisa. «Tal vez. Pero a veces lo que necesitamos es un pequeño empujón para encontrar el equilibrio». Isabela volvió a casa pensando en las palabras del cliente. Eduardo había cambiado en los últimos meses, eso era innegable. Y aunque su actitud reciente había sido frustrante, sabía que él no era solo el jefe frío y distante que aparentaba ser. También estaba aprendiendo a lidiar con las presiones y las decisiones difíciles que venían con su posición. La mañana siguiente, Eduardo llegó a la oficina con una actitud más serena. Pasó por la sala de Isabela y dudó por un momento antes de entrar. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Isabela dejó los papeles que estaba revisando y lo miró, esperando. «Tenías razón en lo que dijiste, sobre cómo he tratado a las personas aquí, y sobre Lara, debería haber manejado eso de una manera más transparente». Isabela cruzó los brazos, aún cautelosa. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Ya tomé medidas para reforzar la seguridad de los datos y dejé claro que no habrá segundas oportunidades. En cuanto al equipo, bueno, estoy intentando mejorar también en eso». Ella asintió, pero no dijo nada, dejándolo continuar. «Sé que no he sido un líder fácil, o una persona fácil, pero quiero que sepas que el trabajo que hiciste en esta campaña fue excepcional. Y no solo el trabajo. La forma en que manejaste al equipo, los desafíos, es algo que realmente admiro». Había algo en su voz que sonaba más vulnerable de lo habitual. Isabela relajó un poco su postura, aunque aún mantenía cierta cautela. «Eduardo, nadie espera que seas perfecto, pero si no confías en las personas a tu alrededor, no puedes esperar que ellas confíen en ti». Él sonrió levemente, una sonrisa genuina. «Estoy empezando a entender eso. Gracias a ti». Antes de que pudiera responder, colocó un sobre la mesa. «Esto es para ti, una invitación para el evento de clausura de la campaña la próxima semana. Quiero que sepas que esto solo está sucediendo gracias a tu trabajo». Ella abrió el sobre y vio la invitación, pero algo en la forma en que él la miraba era más significativo que sus palabras. «Gracias. Esto significa mucho». Él asintió y salió de la sala, dejando a Isabela con la sensación de que, tal vez, finalmente estaban encontrando un camino hacia el entendimiento. El evento de clausura de la campaña era el tema del momento en Monteiro Enterprises. La campaña Conectados por la Vida no solo había superado las expectativas iniciales, sino que también se había convertido en un símbolo de innovación y empatía para los clientes.
Todos estaban ocupados ajustando los últimos detalles, e Isabela sentía esa familiar mezcla de orgullo y nerviosismo. La noche anterior al evento, Eduardo apareció en su oficina mientras ella revisaba la presentación final. Parecía más relajado, casi animado. ¿Todo listo para mañana?, preguntó recargándose en el marco de la puerta. Más o menos. Aún estoy revisando los testimonios, solo para asegurarme de que todo esté perfecto. No necesitas preocuparte tanto. Tu trabajo ya ha sido más que suficiente para garantizar el éxito. Isabela sonrió, sorprendida por el elogio espontáneo. Eduardo entró en la oficina y se acercó a la mesa, observando las diapositivas en la computadora de ella. Realmente transformaste esto en algo mucho más grande de lo que imaginaba. No sé si ya lo dije, pero gracias. Ella lo miró, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. Solo hice mi trabajo, Eduardo. Y tuve la suerte de contar con un equipo increíble para ayudarme. Él asintió, pero parecía distraído, como si estuviera luchando por decir algo. No es solo sobre el trabajo, es sobre el impacto que tuviste aquí, en mí. Me hiciste darme cuenta de cosas que ni siquiera sabía que necesitaba cambiar. Isabela se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar la inesperada confesión. Eduardo rara vez se abría, y verlo tan honesto era, como mínimo, desarmante. Creo que todos necesitamos a alguien que nos recuerde lo que importa de vez en cuando, respondió ella con una sonrisa suave. Eduardo le devolvió la sonrisa. Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Respondió rápidamente, pidiendo disculpas, y salió poco después, dejando a Isabela con una sensación agridulce. Había algo creciendo entre ellos, pero aún parecía indefinido. A la mañana siguiente, el evento comenzó con todo el glamour esperado. El salón estaba decorado con paneles que mostraban imágenes e historias de la campaña, y la energía en el aire era de celebración. Isabela llegó temprano, ayudando al equipo a organizar los últimos detalles. Eduardo llegó poco después, impecable en un traje, saludando a los invitados con la confianza habitual. Cuando llegó el momento de la presentación principal, Eduardo subió al escenario e hizo un discurso sincero sobre el impacto de la campaña y la importancia de valorar las historias humanas detrás de los números. Agradeció al equipo, pero, al mencionar a Isabela, hizo una pausa, mirándola directamente. Quiero reconocer a alguien en especial que no solo aportó una visión única a este proyecto, sino que también me enseñó mucho sobre lo que significa liderar con humanidad. Isabela, este éxito es tanto tuyo como nuestro. El público aplaudió, e Isabela sintió que su rostro se sonrojaba mientras Eduardo bajaba del escenario. Cuando él se acercó, había algo diferente en su mirada. Espero que esto haya mostrado cuánto valoro lo que hiciste, dijo en un tono bajo, solo para que ella lo escuchara. Lo mostró. Pero sabes que todavía tienes mucho que aprender, ¿verdad? Respondió ella, bromeando. Siempre, y espero que sigas cerca para recordármelo. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por más invitados. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de conversaciones y celebraciones, pero Isabela sintió que algo importante había cambiado entre ellos. Al final del evento, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Eduardo encontró a Isabela cerca de la entrada. ¿Lista para irte? ¿Puedo llevarte a casa? ¿Ahora intentas sobornarme con comodidad? Bromeó ella, pero aceptó. En el auto, el silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de cosas no dichas. Al llegar al edificio de Isabela, Eduardo dudó antes de despedirse. Gracias por todo. No solo por la campaña, sino por creer que podía ser mejor.
Isabela sonrió, sintiendo que finalmente estaba viendo al verdadero Eduardo. Ya lo eres. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara. Cuando salió, Eduardo se quedó por un momento en el auto reflexionando. Sabía que no podía dejar las cosas simplemente así. A la mañana siguiente del evento, Isabela llegó a la oficina con la intención de finalmente relajarse. La campaña había terminado. El evento fue un éxito y, por primera vez en meses, sentía que podía respirar. Pero al llegar a su escritorio, encontró un sobre con su nombre cuidadosamente colocado junto al teclado. Lo abrió y encontró una carta escrita a mano, algo sorprendente viniendo de Eduardo. La letra era elegante pero ligeramente inclinada, como si la hubiera escrito con prisa. Isabela, nunca he sido bueno con las palabras, pero ayer entendí que hay cosas que no pueden quedar sin decirse. No solo cambiaste la forma en que veo el trabajo, sino que también me mostraste lo que significa confiar y conectar con las personas. Antes creía que liderar era tener el control, pero tú me enseñaste que se trata de construir una sociedad. Sé que tengo mucho que aprender, pero me gustaría hacerlo contigo a mi lado, no solo como mi colaboradora, sino como alguien a quien admiro profundamente. Si me das esa oportunidad, estaré esperando en el café frente a la oficina a las 6 p.m. Eduardo, Isabela leyó la carta 2 veces, sintiendo una mezcla de sorpresa, nerviosismo y algo que finalmente reconoció como esperanza. El día pasó lentamente, con Isabela tratando de concentrarse en tareas menores para distraer su mente. Pero todo volvía a la carta y lo que significaba. Cuando el reloj marcó las 5:45 p.m., Isabela tomó su abrigo y salió, respirando profundamente mientras cruzaba la calle hacia el café. Al entrar, vio a Eduardo sentado en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia afuera con una expresión de expectativa. Se levantó tan pronto como la vio, con una mezcla de alivio y nerviosismo en su rostro. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo él, con una sonrisa tímida. ¿Y perder la oportunidad de verte nervioso por primera vez? Ni pensarlo. Él rió, relajándose un poco, y le indicó que se sentara. «Gracias por venir. Yo quería que supieras que no espero que aceptes nada solo porque te lo pido. Solo quiero que entiendas lo importante que eres para mí. En el trabajo, sí, pero también fuera de él». Isabela lo miró, sintiendo la sinceridad en cada palabra. Eduardo, el hombre que siempre parecía inalcanzable, estaba ahí, exponiendo sus vulnerabilidades sin reservas. «Eduardo, ya lograste algo que pensé que nunca sucedería. Cambiaste, y no solo por mí, sino porque tú quisiste. Eso significa mucho para mí». Él la observó por un momento antes de preguntar, con cautela, «¿Y eso significa que me darás una oportunidad?» Ella sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Significa que tendrás que ganártelo. Pero sí, estoy dispuesta a intentarlo». El alivio en su rostro fue inmediato, y la sonrisa que apareció era más genuina que cualquiera que Isabela hubiera visto antes. Pasaron las siguientes horas conversando, riendo y, por primera vez, conociéndose realmente fuera del contexto laboral. A la mañana siguiente, cuando Isabela llegó a la oficina, encontró un pequeño ramo de flores en su escritorio, acompañado de una tarjeta que decía simplemente «un paso a la vez». Ella rió, moviendo la cabeza, mientras sentía su corazón más ligero que en meses. Sabía que las cosas entre ellos no serían sencillas, pero por primera vez estaba dispuesta a ver a dónde los llevaría este nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.